Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dem y en este video les hablaré sobre un ARG ya un poco viejo que salió en el 2021. Este se llama Brandon Works, un ARG que algunos no conocerán, pero también sale referenciado en varios juegos como en Forsaken, siendo Brandon un NPC de lobby y teniendo su propio mapa en el juego. También es un Survivor en Pound by 14, así que mejor empecemos esta triste historia de una buena vez. Todo empieza con el video titulado Intro. El video comienza saludándonos, explicándonos que el canal de Brandon Works es sobre el amigo del que nos habla. Su amigo se llama Brandon6875935. De ahí nos cuenta cómo conoció a Brandon en Heli Wars Desert Attack en noviembre del 2008. Nos cuenta que después de tiempo de conocerse, decidió hacerse una cuenta llamada Numbu369, la cual usaban los dos para construir sus juegos. Después de un tiempo, crearon varios mapas en esa cuenta. Después nos hace la pregunta que nos hacíamos: ¿por qué nos está contando esto? Él nos cuenta que su amigo Brandon no ha estado en línea después de varios meses, así que aceptó que Brandon no regresaría, así que decidió que debería de refrescar la memoria y checar cosas que perdió o quizá olvidó. Aquí nos muestra el último mensaje en el foro de Roblox que puso Brandon, en el cual responde a la pregunta de cuál es su lugar favorito que ha visto recientemente. Luego el último mensaje que Brandon le dijo a su amigo. Así que al final nos dice que lo que veremos a continuación en el canal sería de la persona que nos habla usando la cuenta que compartía con Brandon para ver los mapas que sean juntos. En este punto los siguientes videos irán mostrándonos las modificaciones al mapa que hacían juntos llamado My House Place, así que les resumiré las diferencias en cada video. En el segundo video notamos como un control de TV que está en el centro de la casa dice que no lo toquen mucho. ¡Qué raro! En el tercer video vemos como hay otro NPC de Brandon dentro de la casa, el cual nos dice que no pasemos a su cuarto. Bueno, que podemos ver que hay, pero no toquemos nada. A lo que el amigo se la pasa rompiendo cosas. En el cuarto video al principio nos dice que no hubo versión 4 de la casa, para no saturar tantos videos de lo mismo. Entonces, en este video vemos como la casa mejoró bastante. Adentro se ve como la mamá de Brandon está cocinando, y en el otro lado hay un NPC de Brandon, el cual dice que es un día perfecto para la puesta del sol. En la habitación de Brandon se ve como hay más cosas, especialmente que hay un punto de spawn y algunas espadas. Lo más raro es que hay una tipo cruz arriba de su puerta. Ya en el segundo piso vemos lo que parece ser el papá de Brandon, el cual está gritando, y en una esquina de donde está la TV hay una escopeta, y en el otro lado otra cruz. Quizá la familia de Brandon es religiosa, ya que en el cuarto de su madre se vuelve a ver una cruz encima de un caldero. En el siguiente video ya nos sigue el tema de la casa por un tiempo, nos muestra otro juego que hizo con Brandon. Ya en el otro video que tampoco tiene que ver con la casa, lo único que podría decir que es curioso es que hay un cubo verde volando en el fondo, pero quizá error de Brandon al hacer el mapa. Ya en el siguiente video volvemos a la casa, ahora tiene una cerca en la entrada de la casa. En el cuarto de Brandon ahora se ve el mismo cubo verde del video anterior, el cual dice que lo verde mantiene limpio el lugar. Al ir al segundo piso vemos como el cuarto de donde estaba la madre ahora está cerrado ya que no podemos pasar. Con el padre al acercarnos y tocar el control de la televisión, nos quedamos encerrados en un cobertizo de madera que está en medio de los árboles. Al checar por los scripts del juego, el amigo nota que sí se podía salir, pero después de una hora de estar encerrado ahí, ya que en los scripts está escrito que la duración de quedarse cerrado ahí es de una hora. En el siguiente video vemos otro juego que hicieron juntos, el cual es el juego favorito de Brandon y su amigo. Lo que volvemos a notar es que está el cubo verde en el cielo de nuevo, esto ya es bastante curioso. De vuelta a la casa se nota de primera que las barras de vida de los NPC están rotas. El amigo nos explicó que desde actualizaciones pasadas ya empezaba a laguearse el juego. Al entrar a la casa notamos que ahora la escopeta está arriba de un anaquel, atrás de él está un texto que se esconde en el cuarto de Brandon. Al entrar vemos a un NPC mal puesto que está pegándose a la pared, y en la cama vemos un teleport a un sueño de Brandon al parecer. Al entrar vemos una tipo playa con muchos NPCs oscuros, como el que estaba en el cuarto de Brandon. En medio hay un agujero gigante. Al entrar encontramos otro NPC con la barra de vida rota, el cual parece ser un ángel que dice: otro Sundowner está aquí para ayudar. A lo que nos preguntamos: ¿qué es un Sundowner? Al lado hay otro contenedor, el cual dice que es la captura de luz. Entonces esos contenedores en la casa de Brandon han Serenzo al parecer. Al tocar el ángel nos regresa a la casa de Brandon. Vamos al segundo piso. El cuarto donde estaba la madre sigue cerrado, y ahora está el cubo verde afuera del cuarto. Donde está el papá sigue todo igual, pero el amigo aún no quiere tocar de nuevo el control después de todo lo que pasó. Pero bueno, en el siguiente video nos explica que ahora nos mostrará un video que él hizo cuando aún Brandon estaba conectado, en el cual nos enteramos el nombre del amigo. Él se llama Osolok. En el video podemos rescatar lo más importante, a algunos amigos suyos, como Spartan y Sony.
En el video solo se la pasan jugando y pasando el rato como los buenos amigos que son. En el siguiente video, regresando al tema de la casa, es la última actualización que tuvo el mapa, el 14 de julio del 2009. El mapa ahora está más oscuro, y ya no hay un patio ya que aparecemos directamente dentro de la casa. El NPC de Brandon ahora está todo gris, y dice que ahora podemos entrar al sueño que tuvo, solo hay que ir a la cama. Al lado del NPC hay un número gigante con el número 4. Al ir al segundo piso vemos como el padre ahora tiene un texto que dice que está listo. El lugar ahora tiene muchos logos de spawn y muchas cruces. Al entrar al sueño de Brandon otra vez, vemos como ahora el mapa está todo blanco y ahora los NPCs oscuros se llaman Good. Al regresar, Ocelot nota un póster pegado a la pared curioso, el cual dice cómo ser un buen downer, a lo que Ocelot dice que debió tomarse más serio el mapa. Después de un tiempo le llega un mensaje a Ocelot sobre Brandon. Oye, un amigo me acaba de mostrar tus videos sobre Brandon, ya que se han vuelto bastante virales, al menos para los estándares de Roblox, y pensé que debería contarte algo. ¿Sabías de qué pueblo era, verdad? Mi amigo también está en la zona, y cree que probablemente se escapó de casa. No intento hacerte una broma pesada, lo creas o no, pero mi amigo dijo que había un niño por allí que desapareció el mismo mes que el último inicio de sesión de Brandon. El padre estuvo armando un gran alboroto al respecto durante un tiempo. También señaló que lo del Sundown me sonaba muy familiar, una especie de leyenda local. Envíame un mensaje privado y podemos hablar más detalles, como si supieras cómo era en la vida real, etc. El tipo que le habló le dijo que quizá Brandon regrese cuando tenga un buen internet, o sea que lo más seguro es que Brandon se encuentra bien. En el siguiente video, como su nombre dice, Ocelot y Brandon se vuelven a hablar, junto a su amigo Sonny. Brandon dice que les habla desde una cuenta nueva porque pidió la suya, aunque para Ocelot esto es raro. Ocelot le dice que si puede hacer algunas preguntas después, a lo que nos manda el siguiente video, en el cual Ocelot le hace unas preguntas a Brandon de cómo ha estado, y si le explica sobre su desaparición. Pero Brandon dice que no quiere hablar del tema, a lo que Ocelot ya empezó a sospechar, y le hace preguntas un poco más personales, como cuál es su nombre real, a lo que Brandon se quedó callado y Ocelot termina el video. En el siguiente video, Ocelot hace que Brandon se siente en una silla para hacer unas preguntas sobre quién realmente es, a lo que en resumen, el Brandon no era Brandon, sino que era Spartan, el amigo que tenían los dos. Puso la excusa de que solo se hizo pasar por Brandon porque lo querían hacer sentir bien, a lo que más tarde empiezan a discutir sobre lo que tiene Ocelot, es una obsesión por Brandon, y que debería dejarlo ir. A lo que Ocelot le explica que no sabe de lo que habla, porque sabe que Brandon no está bien por todo lo que vio en su casa. Pero sorprendentemente llega Brandon, el real, el cual le dice a Ocelot que solo puede ver los comandos de chat, así que se intenta comunicar por ese medio. Brandon dice que está bien, pero que su padre está muy enojado, y se despide para salirse del juego rápidamente. En este video ahora Ocelot nos cuenta que Brandon sí volvió una semana después como lo prometió, cuando se volvió a conectar a Roblox, ahora presentándole un nuevo mapa que está haciendo, el cual es el castillo de Brandon. Aquí Ocelot se la pasa investigando el mapa, para al final decirnos lo que descifró. Primero nos dice que es un acrónimo oculto, ya que con el padre de Brandon era seguro que lo escondiera. ¿Qué significa el acrónimo? Podría decirse, Oso viene hoy, lo que confirmaría las actualizaciones semanales. Lo segundo es un stamper predeterminado que podría significar en el sistema de creencias en el que Brandon se ha metido. Un pozo también es conocido por conceder deseos, pero este pozo es muy pequeño y te podrías quedar atrapado. Un buzón solo afuera de una gran puerta. La información que obtiene Brandon está controlada por alguien. Un establo de una casa inestable. Un ovni en la cima. Podría significar que los extraterrestres son parte de la creencia. Y así termina el video. Ya estamos más cerca del final, así que solo te diré que pongan mucha atención aquí, ¿ok? Hago esta pausa solo para decirte que no se te olvide suscribirte y darle like, ya que me ayuda mucho, y de paso decirte que tengo un servidor de Discord donde somos muy buena onda. Link en la descripción, y pues regresamos con el video. En la segunda semana el mapa de Brandon volvió a cambiar, teniendo más zonas. Analicemos. En una parte hay un tipo comedor, que podría referenciar a un hogar roto. El coche afuera de la casa no se puede mover, lo que significará que Brandon está atrapado viviendo allí. Nada funciona en la vida de Brandon, ni unas almohadas geniales flotantes en un club que se supone que es divertido. Tampoco se puede encender la televisión. El patrón de picos puede significar grandes altibajos constantes. También los picos en el costado nunca salen como deberían, simplemente se esconden, lo que podría significar muchas más cosas. Quizá Brandon se sienta observado. Un edificio que parece ser una prisión, con un coche de policía que no funciona,
Podría ser otro indicio de que Brandon se siente atrapado y sin ninguna seguridad. La X tiene prohibido hacer cualquier cosa, o que debería presionar un botón de X para detener toda su situación. Brandon solo quisiera darle un alto. Brandon, si estás viendo esto, escuché tu mensaje fuerte y claro. Incluso si no me respondes, solo quiero ayudar. Esto cada vez está más preocupante, la verdad. En el siguiente video, Osolok nos explica que el mapa cambió 3 veces en 3 días desde el último video que hizo. En el primer día no hay nada fuera de lugar, solo notamos como las partes del mapa son referentes a las veces que Brandon jugó con sus amigos. En el segundo día empezaron a salir palos largos en varios lugares. En el tercer día el mapa ahora tiene varias pistas de baile, pero lo más preocupante fue esto. Este cartel gigante que dice, conociendo a los dioses pronto. Este cartel podrá significar muchas más cosas. Y ya. El último video. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi ropa? Última actualización, porque finalmente estaré con otros buenos cuando veas esto. Llegué a un nivel alto para la próxima vida, con el último elevo. ¿A dónde irás? Es un secreto, pero podrías decir que es como el paraíso. ¿Quieres aprender e incluso unirte a mí algún día? Checa este sitio en doble... ¿Cuándo estarás en línea? Bueno, no podrás verme en algún momento, pero si algún amigo todavía quiere chatear, puedes hablar con mi otro NPC. ¿Por qué tuviste que dejarnos atrás? Bueno, como dije, no tiene por qué ser así para siempre. Si tú también aprendes, la primera vida simplemente no tiene el poder adecuado. ¿Algo más? Gracias a todos mis amigos. Por favor, no estén tristes por esto, porque es lo mejor para mí. Espero que nos veamos por el otro lado. Adiós. Hablemos. ¿Cómo te sientes? Mal. Lo siento. ¿Qué está pasando? Algo en línea. ¿Noobs o trolls te están molestando? Trata de ignorarlos. Todo estará bien. Hablemos. ¿Cómo te sientes? Mal. Lo siento. ¿Qué está pasando? Algo en la vida real. Espero que funcione. Ojalá pudiera ayudar antes. Intenta hablar con esa persona. Hablemos, ¿cómo te sientes? Bien. Genial, ¿qué has estado haciendo? Jugando videojuegos. Oh, ¿cuál es tu juego favorito ahora mismo? Heli Wars. ¿Oso? ¿Eres tú? Debes de serlo. Espero aún salgas y ganes. ¡Qué divertido! ¡Mierda! Y así acaba este RG. La verdad, una historia que sí me dejó en llanto por el abuso que recibió Brandon para quedar completamente loco por el culto de los Sundowners. Y pues cuéntame, ¿a ti qué te pareció? Y pues muchas gracias por ver este video. No creo que ocupe alguna explicación porque está muy bien, pero si no entendiste algo puedes decírmelo en los comentarios y con gusto te lo respondo. Muchas gracias por ver, soy Darkfish y me despido. Bye.